¿Qué tal, CryptoRocker? Buenos días y feliz semana. Os explico un poquito primero cómo fue la semana pasada, ¿no? El último día, el viernes, qué pasó con los niveles que pasamos y a ver qué ocurrió en el mercado. Vale, esto es euro-dólar, ¿de acuerdo? Y pues bueno, fijaros, aquí es donde empezó el día, más o menos donde pasé los niveles y lo que veíamos que teníamos ya una perspectiva que tenía pinta de que estábamos en un punto ya de corrección, ¿de acuerdo? Entonces lo que dijimos es que estábamos justo el precio en esta zona del área valia del día anterior, ¿de acuerdo? Y bueno, estábamos viendo a ver si cruzaba hacia arriba para volver a bajar o si simplemente se quedaba en esta zona para hacer la corrección. Fijaros que teníamos una zona con bastante confluencia, donde teníamos el VPOC y el Value Area Low del principal, la parte baja, y el Value Area High, el secundario de la zona alta. Y efectivamente el precio llegó hasta esta zona de aquí, se quedó trabajando esta zona y finalmente a partir de aquí se desplomó. Con lo cual, pues los cortos eran la opción buena, como comentamos el viernes. Sí que aquí hubo una operación buenísima, que yo sí que la pude coger, que era en este order block, pues un movimiento hasta el area value low de secundario, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros con el que llegó hasta aquí, reaccionó, volvió a tocar, reaccionó de nuevo, volvió a tocar y así hasta que finalmente se fue para abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual yo aquí aproveché una operación que de hecho las más seguras hubieran sido las de short, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí cogimos una operación buena en el order block. Al final lo que buscábamos era que este order block reaccionara hasta una cota superior, pero como estábamos en una zona correctiva, pues lo normal era que simplemente hiciera este movimiento para caer. Aunque a veces un movimiento pequeño, no estuvo mal, fueron, fijaros, 48 pips de operación. Fue una operación muy potente, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Entonces vamos a ver qué ocurrió en el... Esto hemos visto que es el euro-dólar. Vamos a ver qué ocurrió en el oro. Vale. Y aquí en el oro lo mismo, ¿no? Seguimos en un movimiento muy fuerte alcista, pero ahora ya se veía que estaba al pie del gráfico pidiendo una corrección, ¿de acuerdo? Y vimos cómo ya veníamos de una corrección anterior, el precio se quedó manteniendo este value area, discovery area, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí que estaba por equilibrarse, estaba bastante desequilibrada en relación al resto del gráfico. Y lo que ocurrió es que efectivamente el precio se mantuvo en esta zona aquí para equilibrar un poquito el mercado. Y a partir de aquí, cuando llegó a la zona alta de este value area, se desplomó y fijaros cómo fue a buscar esta zona baja que teníamos marcada, que esto era de cotas anteriores, no estaba dentro de nuestro fractal, ¿de acuerdo? Nuestro fractal lo rompió aquí, con lo cual ya lo que podíamos ver es que podía tener más caída, y aquí simplemente lo que yo hice para tener una zona de stop es buscar aquí que había una parada, un order block, etcétera, una serie de cosas interesantes como para ver hasta dónde podía llegar el precio para buscar objetivos, ¿de acuerdo? Y finalmente Bitcoin también, cuando pusimos el vídeo de los niveles, estaba en esta zona de aquí. Fijaos que aquí hay un Discovery Value Area. Está toda esta zona bastante equilibrada, toda esta zona de aquí bastante por equilibrar. Y lo que nos encontramos es que el precio pues efectivamente se quedó equilibrando este área de aquí, donde podíamos haber cogido operaciones desde este Discovery Value Area hasta este de aquí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando son Discovery Value Area son zonas que lo fácil es que las recorran. Cuando son estrechas, lo que ocurre es que son puntos de stop. Y además fijaros que este coincide con la parte baja del value area principal que está marcado en rosa. Con lo cual lo que ocurrió fue, pues fijaros, ¿no? Como llegó un poquito esta parte de arriba, se desplomó, volvió a retestear esta zona. Voy a buscar la zona baja del value area, se desplomó de nuevo hasta el Discovery Channel, equilibrando el mercado, y el precio estuvo jugando en esta zona de aquí, hasta que finalmente, fijaos cómo aquí iba a tocar, hasta que finalmente no ha tenido más fuerza y ha hecho toda una caída durante el fin de semana, recorriendo el value area secundario que ya teníamos marcado. Fijaros también cómo bueno, lo ha atravesado y ha vuelto a retestearlo y veremos qué ocurre el día de hoy. Vale, perfecto. Pues así es como va a quedar el euro dólar el día de hoy. Bueno, los gráficos son bastante curiosos porque bueno, ahora después de cada esta caída nos encontramos con diferentes Discovery Value Area que coinciden con zonas de Value Area principal y secundario, ¿de acuerdo? Lo que sí que podemos ver es que si os fijáis en esta zona de aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí tenemos muchísimas confluencias, ¿vale? Esta es una zona la más relevante yo creo que para el día de hoy, donde si el precio, de hecho vemos que el precio está con un movimiento bastante fuerte de caída, de correctivo, con lo cual lo normal sería que en algún momento para buscar al menos la zona baja del value area para continuar cayendo, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos aquí muchísimas confluencias, ¿no? La parte baja del value area secundario, la alta del principal, un order block bastante fuerte aquí, y además nos coincide el VPOC por esta zona y el VPOC, con lo cual podría ocurrir que el precio en algún momento intentará testear
alguna de estas zonas. Incluso esta zona aquí sería muy interesante si viniera, porque esto sería, vaya, un short fuertísimo seguro, ¿de acuerdo? Pero bueno, como no sabemos si el precio va a llegar aquí, tenemos que buscar los shorts en estas zonas de aquí y ver en cuál de ellos vemos mayores confirmaciones en market sizes. Pero vaya, yo lo que haría en euro de momento sería solo fijarme en buscar operaciones en corto y evitar las largas. Vale, en el oro pues tenemos una situación bastante similar, si os fijáis todo bastante correlacionado, ¿no? Tenemos aquí una zona con muchísima confluencia, donde vemos que tenemos el value area high del día principal, que fue el viernes, el día anterior, order block, epoch, etcétera. Tenemos un discovery channel en esta zona de aquí. Luego fijaros cómo en el secundario tenemos muchísimos discovery channels, ¿vale? Muchos desequilibrios en esta zona de aquí, porque fue donde inició la grandísima caída. Entonces es normal que se haya quedado toda esta zona muy desequilibrada, pero también sería raro que viniera hasta toda esta zona de aquí arriba a buscarlo, ¿vale? Pero bueno, si viniera, pues directamente lo que vemos es que esos discovery value areas son zonas pues más de aceleración y la zona de parada estaría en el epoch o en esta zona del value area high secundario, ¿de acuerdo? Ahora el precio, fijaros cómo ha caído por debajo del value area low, bueno, del principal, ¿de acuerdo? Que está en rosa. Lo ha atravesado y parece que quiere romper hacia abajo. De hecho, yo he cogido aquí una operación hacia abajo pensando en que al menos llegue hasta la zona del breakdown y tal vez si continúe cayendo. Me parece un poco una zona muy temprana como para ya empezar a romper hacia abajo. Me da la sensación de que debería coger un movimiento un poquito más hacia arriba para continuar este movimiento bajista. Pero bueno, fijaros aquí también como el oro también hizo aquí como una especie de rango. Llegó, se mantuvo y volvió a caer y aquí ha subido un poquito. Veremos a ver qué ocurre en esta zona de aquí. Esta operación que he cogido yo, pues a priori es un pelín risky, porque lo suyo sería que ver una rotura clara, un apoyo y una vuelta caída, pero bueno, sí se puede coger de tres maneras diferentes este tipo de operativa, y esta es un poquito lo más risky, que es ya como llega a esta zona, ver desgaste market cipher e intentar atacar por aquí. Vale, y finalmente pues tenemos Bitcoin, que pues nada, el gráfico de Bitcoin está haciendo un poquito lo que ya esperábamos, ¿vale? Tenemos el value area también en la zona hasta de aquí, ¿de acuerdo? El precio, aquí tenemos diferentes discovery channels que ya se están equilibrando poquito a poco, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el precio ha ido respetando esos discovery channels, vuelta a value area, discovery channel, puede ser que reteste esta zona de aquí, pero también tiene una visión bastante bajista. Bitcoin estamos ya en 22.790, ya dijimos que si no llegaba del tiro a los 25k seguramente necesitará una corrección un poquito más severa para intentar hacer otro intento de subida hasta los 25k, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí Bitcoin casi habría que mirarlo desde un punto de vista un poquito más de perspectiva más amplia, ¿vale? Y fijarnos, por ejemplo, con FIBO, ¿vale? Tirar un FIBO a la zona más baja, a la zona más alta e intentar esperar a Bitcoin. Seguramente aquí tenemos una zona de confluencias anterior interesante, en el 0.38, pero yo creo que es más sano incluso intentar buscar los 0.65 para que a partir de aquí de un rebote hacia arriba, ¿vale? Veremos a ver qué ocurre, pero bueno, del día de hoy, que es lo que nos interesa, de momento lo que seguimos viendo es que nos mantenemos dentro del rango, si os fijáis, estamos dentro de este rango, pero ya tiene mucha pinta que esta semana vamos a romper este rango y vamos a ir hacia abajo. Vamos a ver qué pasa porque Bitcoin no deja de sorprendernos. ¿Te gustaría hacer trading pero acabas de aterrizar en el trading o tienes pocos conocimientos de análisis técnico y pues querías empezar a profundizar en ellos? Te recomiendo que hagas uno de mis cursos como el Road to Sky, donde aprenderás a analizar el gráfico y coger seguridad en tu operativa. Y si lo que quieres no es solo empezar desde cero, sino además profundizar más, tener más estrategias pros, indicadores pros, un contenido mucho más potente, lo que te recomiendo en este caso es que elijas el Road to Universe. Y para analizar y crear gráficos como los que te he presentado hoy a través del método Atenea, en este caso lo que te recomiendo es que hagas el intensivo que hacemos cada mes. Hacemos un intensivo donde te voy a explicar cómo operar con este método que está basado en SMC y Market Profile y te va a ayudar muchísimo a hacer operaciones brutales en intradía. Para todo ello, lo único que tienes que hacer es ir a mi web realcryptorocks.com y podrás elegir el curso que mejor se adapta a ti. Nos vemos en clase. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.